muchos me habéis dicho, hablas mucho de los pulimentos de Ultracoat, pero no los has presentado en un vídeo. Pues nada, aquí están los pulimentos de Ultracoat. Y esta es la HDF12 MK2. Aquí tenemos el resultado. Tenemos uno de los negropiano del coche. Fijaos en dos etapas, hemos pasado de esto a esto. Buenas, soy Mario de Maestral Detailer y en este nuevo vídeo quiero haceros presentación por una parte de la pulidora básica entre comillas, de Boxa, la HDF12, la versión 2. Ya en el vídeo de presentación de Boxa mostramos la versión 1 y al poco tiempo lanzaron la 2, se han ido vendiendo, pero bueno, no la había presentado en un vídeo y creo que es buena oportunidad para mostrarla. Digo básica entrecomillado porque Boxa no fabrica ninguna máquina que sea, digamos, de rendimiento limitado, de bajas prestaciones, sino que tenemos que ver esta máquina como una máquina muy polivalente, porque tiene una excentricidad de 12 milímetros y que podemos usarla con platos de diferentes diámetros. La máquina incorpora plato de 125 milímetros, que es el que yo más utilizo para zonas amplias, y platos de 75 milímetros. Además, podemos roscar si queremos también platos de 50 milímetros, por ejemplo, y el que quiera ponerle uno de 150 milímetros, yo no lo utilizo, pues también lo podría hacer. Como digo, máquina de altas prestaciones, además muy polivalente. La mayoría de máquinas de este tipo, dual action, o se les suele llamar orbitales, tienen una órbita de 8 milímetros, de 9 milímetros, las de 12 milímetros son más capaces a la hora de corregir y, según mi experiencia, a mayor órbita, mayor o mejor brillo vamos a lograr. Entonces, dentro de las que son muy polivalentes, una de 12 milímetros siempre va a funcionar mejor que una con menos milímetros de excentricidad. Ahora enseñaremos el contenido de la caja, pero voy a mostraros otras cosas que voy a presentar en este vídeo, que muchos me habéis dicho, hablas mucho de los pulimentos de Ultracoat, pero no los has presentado en un vídeo. Pues nada, aquí están los pulimentos de Ultracoat. Heavy Cut, pulimento de corte, Medium Cut, y por aquí tengo el Fine Cut de 250 mililitros. De los tres pulimentos de cualquier abrasividad hay dos formatos, 250 mililitros y formato 1 litro. Son de los pulimentos que más utilizo desde que salieron. El Heavy Cut tiene una corrección buenísima, genera algo de polvo, cosa que es bastante habitual entre los pulimentos de corte. Digamos que todos los pulimentos de corte, por el lubricante que se utiliza cuando el abrasivo es grueso, si tú limpias con un disolvente suave, o bueno, no tan suave, como podría ser un lavacosmética Veritas, un producto de este tipo, realmente más potente que un Carpuro Eraser, etc. Generalmente al limpiar con este tipo de productos se elimina el lubricante y vemos una realidad que no es la misma que cuando hemos retirado el residuo. Una vez hemos parado la máquina, hemos limpiado el residuo con toalla de microfibra. Siempre se destapa algo, que es lo que suelo decir, los pulimentos de corte rellenan, bueno, no es tanto que rellenen, pero bueno, en este caso el Heavy Cut, si hablamos de si rellena, no rellena, etcétera, pues digamos que sería de los que menos rellenan, o de los que menos nos engaña el lubricante respecto al resultado que vemos conforme retiramos con la toalla de microfibra. Esto aporta una seguridad muy alta de que conforme paramos la máquina vemos un resultado, pues el resultado es muy real, que nos podemos fiar de que la corrección que se ha realizado es muy confiable, por decirlo de algún modo. El Medium Cut es para mí el mejor pulimento medio del mercado. Es una pasada, genera algo de polvo, muy poco, menos que el Heavy Cut. El corte que obtiene es buenísimo, el acabado que deja es bestial, se trabaja muy fácil, se retira muy fácil. ¿Qué más se le puede pedir a un pulimento medio? Pues
es que es muy polivalente. Si lo combinamos con una esponja de alto corte, no vamos a usar una esponja de lana con un pulimento medio, pero una de microfibras que deje un acabado decente con un pulimento medio sí que es una opción, porque el pulimento Medium Cut consigue una corrección bastante elevada para ser un pulimento medio, pero con un acabado muy fino. Entonces, si lo combinamos con una esponja de microfibras, en caso de que haga falta llegar a una esponja de microfibras, tenemos un equilibrio muy bueno entre corrección y acabado, lo cual nos va a poder permitir, en gran parte de los casos, pasar del paso medio o un poquito más que medio, porque estamos usando una esponja de microfibra, a usar un paso de acabado. Y por otra parte el Fine Cut, que es un muy buen pulimento de acabado, tanto el de ADBL, el Ultra Coat, el de Boxa. Digamos que, bajo mi punto de vista, los pulimentos finos es algo más fácil de formular que un buen pulimento medio o un buen pulimento de corte. El de Ultra Coat funciona pues estupendamente, como ahora veréis en el vídeo, y yo siempre me quedo un poquito más con lo que consiguen los pulimentos de corte y medios, y en este caso Ultra Coat destacan. Vaya, es que me encantan, como ya habréis leído por el grupo de Telegram. Tengo por aquí que ya las he sacado en varios vídeos y han salido una barbaridad, creo que a día de hoy en torno a 500 toallas. Las Best Fiber Double Face, que son toallas de 400 GSM, estas son de las mías que tengo en uso, con varios lavados. No tienen costuras, tienen dos caras, una cara más mullida, otra cara menos mullida, 400 GSM de gramaje, dos colores, o gris o azul, y funciona estupendamente para muchísimos menesteres. Podemos utilizarlas para retirada del exceso de un cerámico, para retirada de polis, para limpieza en interiores. Son toallas multiusos de calidad y con buen gramaje. Entonces, pues bueno, vamos a verlas para retirada de residuos de pulimento. Y por aquí tengo varias esponjas, tengo una buena colección, la verdad, que son todas de Wocar, que bueno, creo que no las había sacado todas en vídeos. Pues bueno, pues por aquí las tenemos, tanto para plato 125 milímetros, que es el que trae incorporado roscado la Boxa HDF12, y también para plato de 75 milímetros. Tenemos tanto la roja es la esponja media, la morada es la esponja de acabado, tenemos por aquí esponja de microfibra, que tiene un equilibrio entre corte y acabado buenísimo, y tenemos también por aquí la de lana. De lana hay tres, ¿vale? Se diferencian por la interface. Digamos que la negra tiene una interface más blanda. Después esta es la intermedia, que es de un color más o menos morado, y después otra que es roja, como esta, parecida, o entre rojo y naranja, que es más rígida que esta negra. Entonces, bueno, es un poquito al gusto de cada uno. La negra, tal vez la interface no sea tan resistente como las otras dos, pero bueno, también es verdad que si la interface es un poquito más blanda, también se adapta un poquito mejor a curvas. Entonces, es muy personal. Las esponjas van genial, la lana va muy bien, es bastante resistente. El tema con las microfibras y las lanas es que, como va pegada la lana o la microfibra sobre la interface, digamos que disipa mucho peor el calor que una espuma que es muy porosa y tiene más por donde poder disipar el calor. Entonces, como disipan peor el calor las microfibras y las lanas, hay que tener la precaución de no sobrecalentarlas, porque si nos pasamos de calor, llega un momento que el velcro alcanza una temperatura enorme. También se calienta mucho más el velcro de la pulidora, y puede ser que tengamos que desechar las lanas o microfibras estando todavía bien la lana o microfibra, pero el velcro ya se nos ha ido porque nos hemos pasado de temperatura. Entonces tenemos que tener la precaución de ir dejando enfriar, que baje la temperatura de los velcros, tanto de la pulidora como de la microfibra o la lana. Y bueno, pues vamos a sacar la pulidora de la caja. Y bueno, la recibís así,
van muy bien presentadas, el cable es de calidad, muy largo. Le quitamos el plástico. Y esta es la HDF12 MK2. Tengo por aquí las especificaciones, entre 2.200 órbitas por minuto y 6.800 órbitas por minuto. Todas estas pulidoras de 8 milímetros de excentricidad, 9, 12 milímetros, alcanzan más órbitas por minuto que las de 15 o 21 milímetros. Con ello conseguimos un muy buen poder de corte. Y bueno, el tener 12 milímetros de excentricidad la hace más apta para cualquiera. O sea, poca excentricidad respecto a las de 15 y 21. Es muy ergonómica, muy manejable, el tamaño es bastante comedido. Y lo que tiene, como todas las eBOXAs, es un motor muy potente y muy capaz de conseguir muy buenas correcciones con muy buen acabado. Lo que decía, que viene con el plato de 5 pulgadas roscado. Y después, por aquí dentro, tenemos el plato de 75 milímetros. Y por aquí tenemos la llave para realizar el cambio de plato. Sujetamos la tuerca donde se rosca el plato, desenroscamos un plato, roscamos el otro y nada, ya tenemos hecho el cambio. Y por aquí tiene escobillas de sustitución. Y por aquí tanto garantía, instrucciones, etc. Y ya no tiene nada más la caja. Y aquí tenemos un paciente que es un Mini Cooper, que vaya, en principio estaba muy bien, pero como siempre, en el momento que coges la linterna y te pones a buscar defectos, pues aparecen. En principio, o sea, tiene zonas que se han pulido y la dueña, que es como si fuera familia mía, resulta que me decía, pero Mario, sí, nunca lo hemos metido en el rodillo, nunca lo hemos llevado a pulir absolutamente nada. Quitaron los vinilos delante de nosotros. Digo, bueno, pues en fábrica pulirían, lijarían todos los defectos que se ven realizados por el hombre, por haber lijado, pulido, etcétera, pues eso ya venía de fábrica. Ya hay una zona en particular, en la aleta trasera izquierda, que, bueno, la verdad es que está bastante mal y nos va a servir muy bien para hacer una demostración del resultado de la pulidora con los pulimentos Ultracoat y con las esponjas. Vamos a ver cuál es el nivel de defectos de esta sección, que nos va a venir muy bien, como decía, para realizar la demostración, y ya nos liamos a ver los resultados que obtenemos con la pulidora, esponjas y pulimentos. Vamos a ello. Aquí veis la zona que os comentaba, que se nota que ha habido intervención del hombre. La verdad es que bastante lamentable que te entreguen el coche así, pues bueno, pues dice poco de cómo se manipula el coche, en este caso, supuestamente en fábrica. Fijaos a la parte derecha, así es como estaba prácticamente todo el coche, y a la parte izquierda, pues algo han tenido que corregir aquí, y lo han hecho realmente mal. Entonces, pues bien, nos va a servir para ver la capacidad de corrección de la HDF12 MK2. Para los que habéis visto otros vídeos de pulido en el canal, pues sabréis que siempre recomiendo utilizar el método menos agresivo para conseguir la eliminación de defectos. ¿Por qué? Porque si somos menos agresivos y logramos eliminar los defectos, habremos sacrificado menos laca. La laca al final se acaba. Entonces, si somos capaces de corregir los defectos rebajando menos barniz, vamos a mantener más barniz para posteriores pulidos en caso de que fuera necesario. La primera combinación que consigue cierta corrección, el pulimento medio y la esponja de espuma, por decirlo así, media. Importante el realizar un correcto centrado de la esponja. Tenemos que ver que haya el mismo sobrante de velcro al girar como estoy haciendo la espuma en este caso. ¿Vale? Entonces, bueno, he separado hasta aquí para hacer dos secciones, para hacer una primera prueba. Realmente a la hora de ser operativos no haría falta hacer esta separación, pero de cara al vídeo pues me viene bien. Como tampoco tengo una superficie tan grande y además no está
uniformemente arañada, de hecho aquí está un poquito más arañada que aquí, pues vamos a ver de lo que es capaz esta combinación media. Al final, cuanto más duro es el barniz, con la misma combinación conseguiremos menos corrección. Entonces, pues bueno, la laca de Mini es tirando a dura, algunos he tocado que han sido muy duros. Este, lo que llevo pulido, no me ha parecido durísimo, pero tampoco tiene un nivel de defectos tan elevado como para sacar conclusiones. Si estuviera muy arañado, probablemente costaría bastante porque los barnices que utiliza BMW Mini son duros. Entonces vamos a realizar la primera prueba de pulido empleando el Medium Cut. Lo agitamos, abrimos el tapón y ponemos, como la superficie es pequeña, un par de pegotes. De hecho, con algo menos de pulimento habría bastado, pero bueno, no pasa nada. Las esponjas de espuma, cuando son nuevas, bueno, las de lana y microfibra también, son algo más rígidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí hay curvatura, se va a adaptar menos a la curvatura cuando la espuma es nueva que cuando ya tiene cierto uso. Aquí tenemos el selector de velocidad, podemos extender a velocidad 1, de hecho aquí es recomendable porque tengo algo de exceso de pulimento, entonces si arrancara a velocidad 6, pues seguro que pondría todo perdido de pulimento. Entonces aquí tenemos el interruptor. Y ya tenemos repartido el pulimento. Cuando ya se tiene control de la máquina, podemos subir directamente la velocidad para trabajar el pulimento sin necesidad de pararla. Para el que sea novato y quiera tener todo bajo control, etcétera, pues bueno, puede levantar, pararla y subir a la velocidad de trabajo. Con las pulidoras Boxa, a una velocidad 4 ya conseguimos una corrección muy elevada. Si trabajamos a velocidad 5 o 6 tenemos todavía más corrección, estamos en un nivel de corrección bastante superior al que consiguen las pulidoras convencionales. Entonces, bueno, voy a poner por ejemplo una velocidad 5 y vamos a realizar un movimiento entrelazado para asegurarnos que trabajamos toda la superficie por igual. Recordad parar la máquina estando todavía en contacto con la pintura. De esa forma va a sufrir menos el velcro y hay menos riesgo de que salga disparada la esponja porque el velcro tenga cierta temperatura y esté girando en vacío a alta velocidad. Cogemos una Best Fiber Double Face y fijaos en la facilidad de retirada del pulimento. Como veis ha generado algo de polvo, pero es realmente mínimo. Y ahora voy a quitar la cinta y vamos a ver el nivel de corrección que hemos obtenido con un paso medio. Aquí tenemos el resultado. Hemos conseguido una corrección muy elevada. Pues prácticamente diría del 100%, con una tapa media y con el acabado que podéis ver. Fijaos en el 50-50, voy a ver si lo capto bien. Ahí enfoco bien. Fijaos, hemos pasado de lo que se ve a la parte derecha a lo que se ve a la parte izquierda en una sola etapa. Como decía antes, este es de los pulimentos medios con mejor acabado y además también con mejor corte, con la mejor relación corte-acabado, podríamos decir, de todos los que he usado en mi vida, y han sido muchos.
La mayoría de gente pensará que el acabado que hemos conseguido en esta etapa media es insuperable. Se puede superar con un paso fino. Para un profesional o un amateur que desee realizar un trabajo rápido porque su cliente no quiere pagar un paso adicional, etcétera, pues entregar el coche, como vemos en la zona que hemos corregido, es una buena opción. Si se quiere mejorar, se puede dar el paso fino todavía, pero bueno, como veis, el nivel de corrección que se ha conseguido es buenísimo. Y el acabado, pues ahí veis el brillo, es bestial. Esta zona de aquí tiene algo más de defecto que tenía esta sección, aunque realmente aquí en el borde donde teníamos la cinta tenemos aproximadamente el mismo nivel de defecto. Hemos visto que aquí se ha corregido el daño equivalente a lo que tenemos aquí, entonces probablemente todo este daño seríamos capaces de sacarlo con una etapa media exactamente igual que hemos mostrado. A fin de ver el pulimento de corte, bueno, me voy a permitir la licencia de rebajar un poquito más de barniz en esta sección, hay confianza con la dueña. Y bueno, voy a enseñaros cómo funciona esta combinación, que es el Heavy Cut con la esponja de microfibra. No hace falta usar la esponja de lana, se usa exactamente igual que la esponja de microfibra. Digamos que si no fuéramos capaces de corregir con Heavy Cut y esponja de microfibra este daño, tendríamos que usar o bien darle otra pasada con la esponja de microfibra, o bien ya sabemos que si tenemos todo el coche con este daño y la microfibra no ha sido suficiente para corregir este nivel de defectos, entonces tenemos que usar una esponja más agresiva y en este caso sería la de lana. Entonces vamos a hacer la demostración con una tapa con más corte, agitamos el Heavy Cut. Ya había centrado la esponja y ponemos un par de pegotitos porque la zona es pequeña, si no pondríamos 3. Y lo que voy a hacer es primero repartir el pulimento por la sección. Voy a poner cinta en esta zona para comparar el acabado del pulimento medio con esponja media respecto a la esponja de microfibras y el pulimento de corte. Así, pues bueno, tenemos una referencia. Evidentemente, el acabado de una tapa menos agresiva es mejor que el de una tapa más agresiva. Pero lo vamos a comprobar. Cierto es que el acabado que obtenemos con esta esponja de microfibra de Wocar es muy bueno. Vamos a repartir a una velocidad baja, velocidad 2, por ejemplo. Yo suelo arrancar la máquina donde haya quedado un pegote mayor al ir tocando con en este caso la microfibra en la pintura. Ya está repartido, como veis, conforme paro la máquina me espero a que vaya bajando la velocidad, a separarla de estar en contacto con la pintura para no forzar el velcro, girando en vacío a alta velocidad. Y ahora subimos, por ejemplo, a velocidad 5, igual que antes, podemos subir a velocidad 4, 6, pues bueno. Cuanto más subimos la velocidad, mayor corrección, pero también sufren más los velcros de las esponjas. Entonces podemos buscar el balance, o si tenemos varias esponjas, podemos ir a velocidad 6, máxima velocidad de corrección, e ir cambiando de una esponja a otra. Y además, si tenemos un soplador de aire o el de Boxa, que es una virguería, soplamos los velcros tanto de plato como de, en este caso, la microfibra, y vamos a ser capaces de bajar rápidamente la temperatura de los velcros y poder usar antes la esponja en cuestión.
retiramos el residuo. Como veis, genera un poquito más de cantidad de polvo, pero realmente se puede vivir con ello. Es muy raro que un pulimento de corte genere la cantidad de polvo que pueda generar un pulimento medio. Entonces esta cantidad de polvo está dentro de lo normal, dentro de lo que vienen a generar los pulimentos de corte. Voy a retirar la cinta. Desde este ángulo veo que todavía quedan defectos por eliminar, pero bueno, vamos a comparar una tapa media con una tapa de corte, no el máximo corte, que sería utilizando la esponja de lana, pero vamos a ver lo que conseguimos con la esponja de microfibra y el Heavy Cut. Pues aquí tenemos la diferencia. Se nota que la parte derecha tenía mayor nivel de defectos que la parte de la izquierda. Como veis, a ver si ajustamos bien el foco, veis que quedan defectos por eliminar y estos defectos van a precisar una tapa de mayor corrección que el uso de la esponja de microfibras. Hasta esta parte de la derecha que tiene más defectos no hemos llegado con la pulidora. Y bueno, veis que realmente el acabado que ha dejado es bastante bueno para ser una tapa de un corte bastante elevado. Sin embargo, no hemos sido capaces de eliminar todos los defectos. Esto que implica que vamos a probar la esponja de lana con el Heavy Cut para ahora sí eliminar todos los defectos. He separado nuevamente con la cinta para ver las diferencias de acabado, en este caso empleando la esponja de lana con el Heavy Cut. Retiraremos, comprobaremos corrección y comprobaremos también acabado. Ya tenemos la referencia del acabado también de microfibras con Heavy Cut y ahora pues comparamos con la esponja de lana. Igual que antes, ponemos dos pegotitos de pulimento, lo vamos a repartir. Voy a poner ya una velocidad 2. Se puede repartir con la máquina encendida, pero bueno, los más novatos, si lo hacéis de este modo, os va a resultar más sencillo y menos riesgo de salpicar. Ya lo hemos extendido y voy a subir a velocidad 5 para trabajar el pulimento. Y vamos a comprobar el resultado obtenido. Tanto en corrección como en acabado. Y aquí tenéis el resultado que se ha obtenido con la esponja de lana y el pulimento de corte. Voy a quitar la cinta para mostrar la diferencia de acabado entre ambas secciones. Como veis, el brillo, la claridad, la intensidad del color de la parte izquierda, el paso medio, es bastante mejor que la de la parte derecha,
pero realmente el acabado que conseguimos en esta parte derecha, que es una combinación de altísimo corte, es realmente buena y muy fácil de refinar, porque no vemos que sea una combinación que deje sus propios defectos de corte, aparentemente. Y esto dice mucho del acabado que nos aporta este pulimento de corte. Hay otros pulimentos de corte que, digamos, que refinan menos el abrasivo, se reduce menos el tamaño del abrasivo, entonces no refinan bien y te dejan mucha marca. Entonces, luego para refinar, pues hay que dar un paso medio, digamos, con esponja de microfibra, un medio elevado para asegurarnos que no nos queda ninguna marca. Y en este caso, como veis, con un paso medio vamos a ser capaces de obtener el mismo resultado que hemos obtenido en la parte izquierda. Y como veis, el nivel de corrección que hemos obtenido ahora sí es el que buscábamos, eliminar las marcas que tenía esta sección, que eran bastante severas, más de lo que esperaba yo al principio. Voy a dar la pasada con el pulimento medio a toda la sección que hemos pulido ahora y después refinaremos con el paso de acabado. Ya tengo nuevamente la esponja media y el medium cut. Para el que disponga de aire comprimido, en este caso, como decía yo, tengo el soplador de Boxa, que es una pasada, lo que sopla y lo bien que limpia las esponjas durante su uso. Yo cada vez que paro la esponja, soplo. Para el que no disponga de aire comprimido durante el pulido, pues puede coger un cepillo, ya sea un cepillo de dientes, algo, aunque sea por lo menos un cepillo de dientes, y lo ponga de forma transversal, accione la máquina y nos va a eliminar ese sobrante. Como en este caso todavía está fresco, no es realmente necesario eliminarlo, pero lo realmente importante es que no se nos vaya llenando de pulimento por dentro de los poros de la esponja y además se nos seque. En ese caso vamos a conseguir un acabado mucho peor a la hora de pulir. Siempre cuanto más limpia esté la esponja, el resultado va a ser mejor. Parece una obviedad, pero hay que tenerlo en cuenta. Repartimos y ahora lo voy a hacer todo directamente. Repartir a velocidad 2 y voy a subir después la velocidad a velocidad 5 o 6 para hacerlo más ligero el vídeo. Y ahora ya hemos realizado la corrección de defectos en toda la sección. Hemos dado la tapa media, esponja de pulido media junto con el pulimento medio. Y bueno, como decía antes, el acabado que nos deja el medium cut es buenísimo. El nivel de corrección que tiene es muy bueno para ser un pulimento medio. Y a nivel profesional o un amateur que quiera realizar un trabajo más rápido, si realiza un trabajo, se realiza un trabajo a un cliente y no está buscando el 10 y no quiere pagar un paso fino, realmente estamos utilizando una calidad de pulimento medio que nos permite, con esta tapa media, llegar a este nivel de acabado. Entonces, aunque no sea ideal de acabado, pues no es un mal resultado para nada, es 100% entregable el coche con este nivel de brillo. Ahora se podría dar aquí un tratamiento de protección, un tratamiento cerámico, una cera, un sellante, cada uno lo que quiera, evidentemente un cerámico y cuanto de más alta gama, pues mejor. Y si vamos a por el 10, pues entonces tenemos el pulimento fino,
que lo tenemos por aquí preparado, y vamos a ver la ganancia de brillo que obtenemos con él. Voy a separar nuevamente con una cinta y así vamos a ser capaces de mostrar la ganancia de brillo empleando el pulimento fino. Ya tengo puesta y bien centrada la esponja de acabado de Wocar y el Ultra Coat Fine Cut. Lo agitamos, destapamos y ponemos nuevamente un par de pegotitos. Voy a poner velocidad 2 y voy a repartir el pulimento por la superficie. Voy a hacerlo igual que antes, que no quede ningún pegote generoso, por decirlo así, para que cuando vayamos a pasar con la máquina en marcha no nos salpique en ese momento. Ya está bien repartido, le damos al 2. Y ahora subimos, por ejemplo, a velocidad 5. Yo por norma general todos los pulimentos los trabajo a velocidad 6. Paramos la máquina al momento que vemos que se va volviendo la capa de lubricante más abrasivo, se va volviendo transparente. En ese momento ya se puede parar. Eso para cualquier pulimento, da igual que sea los de Ultra Coat o cualquier pulimento del mercado, se para en ese momento. Y ahora, una vez retirado el residuo de pulimento, que como veis se elimina con total facilidad, eliminamos la cinta y vamos a comparar el acabado entre la sección terminada con pulimento medio y donde hemos realizado el paso fino. Y aquí tenéis la diferencia más que evidente de acabado entre ambas secciones. Este acabado decíamos que era muy bueno, realmente lo es. Es una muy buena base para ya proteger, pero obviamente si damos el paso fino, el acabado va a ser todavía mejor. Como podéis ver, se ve un color azul más intenso, se resalta mucho más el metalizado de la pintura. Y evidentemente, si se busca la perfección, pues va a valer la pena dar el paso fino. Cuanto más nos alejamos, mayor es la facilidad para ver la diferencia entre el paso fino y el paso medio. Para mostrar el uso de la pulidora con el plato de 75 milímetros, por aquí tenemos uno de los negropianos del coche, todos están igual, están muy arañados. Y vamos a ver la eliminación de defectos. En este caso tenemos esta goma que hace que tengamos que poner aquí cinta para cuando queramos apurar por esta zona, evitar tocar la goma para que no se nos marque. En el tramo superior nos sucede exactamente lo mismo. Mi consejo en los negropiano: no obsesionarnos con corregir un 100% de corrección. Lo ideal sería ponerles PPF y olvidarnos, ya no se nos van a marcar. Se nos puede marcar el PPF si alguien con saña, con una llave, con cualquier objeto punzante quiere marcarlo. Pero ya os digo que se marcan con extrema facilidad y además generalmente cuando tenemos un brillo o un reflejo tan perfecto con tan poca piel de naranja en una pintura, y esto es plástico con imprimación, pintura y barniz, cuando tenemos tan poca piel de naranja generalmente quiere decir que no tenemos excesivo barniz. Entonces, ¿para qué vamos a sacrificar de más y tal vez pasarnos por querer conseguir una corrección de 10
sí podemos asegurarnos que todavía nos quede barniz después de haber pulido, y esto implicará que podamos pulir más veces. Entonces yo lo aconsejo es dar un paso medio o bien pulimento medio con esponja de microfibra si hiciera falta, y después refinar con el paso de acabado y ya lo tendríamos. Vamos a hacer la demostración, voy a poner cinta para separar y vamos a ver el resultado que obtenemos. Os voy a mostrar cómo realizar el cambio de plato en la HDF12 MK2. Aquí viene con una tapa, la quitamos y tenemos la rosca. Lo que tenemos que hacer es fijarnos dónde está el contrapeso, y donde no esté, ahí es donde podemos poner la llave y aguantamos para desenroscar. Y así ya hemos quitado el plato. Como decía, evitamos el contrapeso para poder fijar la llave en la tuerca, y ahora roscamos el plato de 75 milímetros. Y ya la tendríamos lista para pulir zonas estrechas. Ya tenemos preparada esta zona del negro piano. Para pulirla había puesto la cinta para quitarla y comprobar la diferencia entre parte corregida y parte sin corregir. Tengo puesta la esponja media, la roja, y tengo preparado por aquí también el medium cut. Igual que antes, ponemos dos pegotitos, realmente la zona es pequeña, no nos hace falta más. Y ahora, igual que antes, voy a repartir a velocidad 2 y después subiré a velocidad. En este caso voy a poner velocidad 4, no voy a poner 5 ni 6. Todo lo que sea superficies que no sean metálicas, que sea como en este caso plástica, disipan peor el calor. Entonces, como además es una superficie pequeña, vamos a ir calentando un poquito más que si es una zona más amplia y si además fuera metálica. Repartimos igual que antes y ahora ya repartimos a velocidad 2 y subimos a velocidad 4. Obviamente no pasa nada por tocar el cristal con la esponja, ya sea de espuma, de microfibra o de lana. Voy a quitar la cinta para no mezclar los abrasivos con el adhesivo, con la microfibra, que siempre acaba siendo algo bastante molesto, y retiramos el residuo. Y vamos a comprobar el resultado obtenido. Aquí tenéis el resultado obtenido, aquí es 50-50. Fijaos, la diferencia es bestial. Usando solamente un paso medio. Por ello decía que yo en negro piano no aconsejo dar etapas de corte, puesto que probablemente la cantidad de barniz que tengan es inferior a la chapa o un parachoques, por ejemplo, por la poca cantidad de piel de naranja. Entonces prefiero quedarme del lado de la seguridad. Si queda algún defecto, pues tendremos que vivir con él, y así, si tenemos que volver a pulir, que va a ser lo más seguro por lo fácil que se marcan estos negro piano, aunque se lleve un tratamiento cerámico, prefiero poder volver a pulir y saber que todavía me va a quedar barniz, a sacrificar de más, conseguir un resultado 100% libre de defectos y ya no poder pulir más. Fijaos cuál era la situación de partida. Y con una tapa media
el resultado ha sido impresionante. Vamos a dar una etapa de refinado para ver que conseguimos un brillo todavía mejor. Ya tengo la esponja de acabado y preparado por aquí el Fine Cut. Ponemos un par de pegotitos y vamos a hacer igual que antes. Lo repartimos, que no os quede ningún pegote grueso, por decirlo así. Voy a poner velocidad 2. Y ahora subimos a velocidad 4. Y ahora ya quitamos la cinta y retiramos el residuo de pulimento. Y nuevamente vamos a comprobar el resultado obtenido. Y como es normal, pues el brillo, el refinado es mejor con el paso fino que con el paso medio. Fijaos, en 2 etapas hemos pasado de esto a esto. La dueña del coche decía que jamás se ha pasado por el rodillo, siempre lo han limpiado ella y su marido, y bueno, siempre de forma cuidadosa, y puede ser que incluso se lo entregaran así de arañado. El coche tiene aproximadamente 1 año, pues va perdiendo brillo por no llevar tratamiento, etcétera. Pero bueno, ya habéis visto la facilidad con la que hemos sido capaces de obtener este resultado con la Boxa HDF12 y el pulimento medio y fino de Ultra Coat. Voy a mostraros la capacidad de eliminación de residuos de pulimento de la Boxa Fukawa Blaster Gun, que es la pistola de soplado de Boxa. Tiene una velocidad de giro bestial, es la más potente de todas las que yo he probado. Y bueno, como decía yo, cada vez que paro la máquina soplo la esponja, porque cuanto más limpia está la esponja, mejor es el resultado. Entonces vais a ver lo fácil que se limpia la esponja, estos residuos groseros, por decirlo así, con la Fukawa Blaster Gun. Ya habéis visto lo fácil que hemos eliminado la capa superficial que teníamos de pulimento, que se nos va a ir secando si no la eliminamos, y el resultado que vamos a ir obteniendo en los siguientes usos de la esponja, pues evidentemente va a ser peor. Siempre se nos va a ir quedando, debido a la porosidad de la esponja, pulimento, abrasivos, por la cara interna, pero esto nos va a afectar porque nosotros estamos puliendo evidentemente con la capa más superficial de la esponja. Yo, cuando ya acabo de utilizar las esponjas, lo que hago es, me preparé una superficie con velcro, le pego las esponjas, le doy manguerazo con agua a presión a todas las esponjas que he estado utilizando, y es lo que mejor elimina los residuos de pulimento, según mi experiencia, dentro de la superficie o de la estructura de las espumas, microfibras o lanas. Para el que no tenga una estructura con velcro para pegar y dar manguerazo, pues bueno, puede ponerlas a remojo en un cubo barreño con agua y APC o un desengrasante, las deja en reposo un rato, media hora por ejemplo, y va presionando para ayudar a liberar los residuos de pulimento de la estructura de la esponja, y después aclara con abundante agua, esto sí, para que no quede ningún residuo de jabón en la esponja. Pues ya habéis visto la capacidad de corrección y de conseguir un acabado óptimo de los pulimentos Ultra Coat, esponjas Evocar, y la pulidora de Boxa, la HDF12 MK2.
No lo he comentado en el vídeo, pero las vibraciones de las pulidoras de Boxa son mínimas. Realmente las pulidoras que menos vibran de todas las que yo he probado. Da igual la marca que me digáis, los cientos de euros más que cuesten respecto a las Boxa, el nivel de vibraciones es mínimo. A nivel profesional, yo no utilizo una HDF12 MK2, yo utilizo la línea HDQ 21 para zonas amplias y la HDF12 para zonas pequeñas. Con la pulidora de 21 vamos a conseguir mayor corrección, el acabado todavía es un punto por encima, y con la de 12 milímetros HDQ12 las zonas pequeñas se corrigen de forma muy rápida. Digamos que esto sería el escalón inferior, o una pulidora para todo, muy capaz, tiene una capacidad de corrección que está por encima de lo que vamos a encontrar en otras pulidoras de este tipo, multiusos de 12 milímetros de excentricidad o bien de 8 o 9 milímetros de excentricidad, que son excentricidades más habituales. Entonces, pues bueno, ¿un profesional puede utilizar solamente esta máquina y conseguir buenos resultados? Sí, podría, pero para el que se quiere dedicar a esto, yo le aconsejo tener la HDQ21 y la HDQ12, que es una buena base de partida, o para el amateur quiere iniciarse con una máquina de la mejor calidad posible, pues sin duda es una compra excelente. Todas las pulidoras de Boxa llevan 2 años de garantía. Hay pulidoras que cuestan cientos de euros más que sirven con un único año de garantía. Además, Boxa, si se solicita, se puede ampliar a un tercer año de garantía. No recuerdo si era en torno a 50 euros. Quien tenga alguna duda o le interese, lo puedo preguntar a Boxa y lo vemos. No les ha cambiado el precio respecto al primer precio que me dieron ellos. Entonces, pues bueno, para el que quiera una pulidora realmente top, que le va a permitir que le cunda mucho el trabajo de pulido y realizar trabajos con las máximas garantías, cualquier Boxa es una muy buena opción. La HDF12 MK2 es una opción muy equilibrada, muy buena capacidad de corrección, muy buen acabado, y si cambiamos el plato y nos sirve para zonas amplias y zonas más pequeñas. Incluso se puede tener como pulidora de respaldo por si nos falla las pulidoras que utilizamos de 21 milímetros, la pequeñita de 12, etcétera, pues la podemos tener de respaldo y no nos va a perjudicar el no tener una pulidora de ciertas garantías para sacar adelante los trabajos del día a día, hablando evidentemente del detailer profesional. Y bueno, poco más. El vídeo se ha hecho bastante largo, pero creo que todo el mundo que se quiere iniciar en pulido le va bien que el vídeo sea largo, explique todos los pormenores. Evidentemente esto no es lo mismo que un curso de pulido. Hay gente que viene a que le demos formación de pulido de toda España, quiere tener todos los trucos que yo llevo desde 2005 con una pulidora en la mano. Entonces evidentemente puedo aportar mucho en el campo de pulido. Como suelo decir a la gente que me pregunta si doy cursos, sí, doy cursos, pero solo de pulido. Todo lo demás lo enseño en vídeos al detalle. No tiene más realizar un lavado, una limpieza de una tapicería, de tela, de cuero, etcétera. Entonces, pues bueno, siguiendo lo que yo enseño en este vídeo, cualquiera puede reproducir exactamente lo mismo que he hecho yo. Si se realiza un curso de formación, aquel que se vaya a dedicar al pulido quiere profundizar un poco más, si no tiene una excesiva experiencia, pues bueno, puede contactar con nosotros y vemos para concertar una cita para dar este curso de formación sin ningún problema. Y nada, también las Best Fiber Double Face, habéis visto lo fácil que retiran los residuos de pulimento. Estas toallas igual tienen 3, 4, 5 lavados y ya habéis visto que cuesta encontrar que dejen una fibra. Yo las utilizo, diría que estas las he utilizado hasta para hacer la retirada de cerámicos como el Klein Admire, que es un cerámico que es tope de gama, que endurece muchísimo, pero no endurece de forma tan rápida como para que vaya cristalizando en las toallas de forma rápida durante su retirada en todo un coche. Entonces sí que pasa con algunos que conforme estés usando la toalla notas que ya está bastante tiesa, entonces la toalla al final la acabas retirando. Estas, conforme acabo, las pongo a 60 o 90 grados en la lavadora, luego secadora, y se pueden usar perfectamente. Entonces, pues bueno, ya habéis visto lo bien que van las Double Face.
para retirada de residuos de pulimento. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, dejad un like, compartid el vídeo con vuestros conocidos amantes de los coches y de tenerlos bien cuidados, y nos vemos próximamente en nuevos vídeos. Venga, cuidaos mucho, un fuerte abrazo, chao.